Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Mi nombre es Laura Guzmán y les saludo a nombre de Etel Soriano, titular de este espacio. Y mire, hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina a Juan Vilches. Él es miembro del Consejo Consultivo de The Food Tech, fundador de Food Innovation Studio y vicepresidente de IFT Sección México. Y vamos a hablar de los mitos y las realidades de los alimentos procesados. Juan, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la audiencia. Oye, a ver, platícanos. Estos conceptos que tenemos de los alimentos procesados, muchas veces creemos que todo es malo, ¿no? O sea, que los alimentos procesados son de lo peor y que lo mejor es comer productos naturales, ¿no? Verduras, proteínas, ¿no? Y todo siempre muy natural. Pero la realidad es que también los alimentos procesados nos ayudan muchísimo para cuando no tenemos el tiempo, por ejemplo, de decir voy al mercado o voy al supermercado y compro todo más natural. Y también nos ayuda muchísimo a tener una seguridad alimentaria, ¿no? Claro, primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Es importantísimo entender la definición de lo que es un alimento procesado, porque precisamente con esta información, bueno, podemos entender cuál es la trascendencia de una industria que transforma y que le da el acceso a los alimentos a una población. Aquí tenemos que entender lo primero que es el alimento procesado. Tiene, digamos, algunas categorías también. Hay alimentos ligeramente procesados, hablando como la leche, el atún. Una lata de verduras es un alimento ligeramente procesado y no necesariamente por eso es un alimento que perjudique a la salud de la población. Claro. Pero también dentro de este ejercicio de entender a la industria de alimentos, en el procesamiento precisamente de los ingredientes y los alimentos, en el desarrollo de los productos, pues hay alimentos que cumplen con otras cualidades y cumplen con otras funciones en la forma en cómo se le acerca al consumidor, como algunos alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, si tú en la noche quisieras llegar a tu casa después de una larga jornada y se te antoja quizás una pizza, pero ya a las altas horas de la noche no tienes ni la energía, ni el tiempo, Claro, ni las ganas de preparar algo, bueno, ahí entran alimentos procesados como por ejemplo los ultracongelados o los congelados, en donde quisiera una pizza, entonces tú la sacas de tu refrigerador. Evidentemente, esta estructura de cómo está diseñado el producto está en función de darte a ti la facilidad de recalentar un producto, claro, y que cumpla con las cualidades sensoriales que tú esperas en un alimento recién horneado. Entonces ahí es donde en los alimentos procesados, sin importar cuál sea la clasificación, entra la ciencia, la tecnología, el desarrollo del alimento, la forma en cómo los alimentos procesados cumplen con dos características que son fundamentales para la industria de los alimentos y para el consumidor. El primero de ellos es brindarle el ejercicio de la calidad en los productos, que todos cumplen con una normativa establecida por la ley y que tenemos la certeza de que estos productos son adecuados para la ingesta humana. Y la segunda parte es que cumplen con un proceso de inocuidad. Estamos seguros que lo que estamos consumiendo es lo más adecuado. Claro, y es consumible, ¿no? Y es consumible. Y aquí, bueno, podemos extender la dirección del entendimiento del alimento procesado también bajo estos mitos que se entienden que no necesariamente todos los alimentos son saludables y que lo más recomendable es comer naturalmente. Natural. Y claro, aquí tenemos que hacer un ejercicio de balance para saber qué es lo más conveniente para ti como consumidor, para ti de manera personal como persona, como ser humano, qué es lo que necesitas en tu ingesta cotidiana, en función de tu población, de tu trabajo, de tu salud, de tu condición física, de tu peso, de tu estatura. Entonces, aquí los alimentos van a cumplir una función específica. Cómo poder balancear una dieta entre alimentos naturales, que es lo más recomendable, evidentemente, pero también alimentos que me ayuden a tener la certeza de que puedo obtener nutrientes a través de alimentos empacados, que esa es una de las características importantes, el cómo acercarle los alimentos a una población que no necesariamente puede tener el acceso a un alimento en la tienda de la esquina o ir a una tienda retail, a una tienda especializada. ¿Qué pasa con toda la gente o con toda la población que está en localidades rurales, claro, muy alejadas? ¿Cómo le llevamos la leche a los niños de la tierra tarahumara? Entonces aquí es donde la industria desarrolla estas soluciones, desarrolla productos para llevar, primero, productos que sean adecuados a la población en términos de calidad y de inocuidad, pero también cumplan con requerimientos nutricionales positivos para la población. Claro, y ahí está la importancia, ¿no? En esta parte está la importancia de los
alimentos procesados, que no hay que satanizarlos todos, ¿no? O sea, evidentemente creo que sí hay alimentos que es lo que tú nos mencionabas hace un ratito, que son ultraprocesados, ¿no? Y que eso sí, si los consumimos a lo mejor en grandes cantidades y diario, ¿no? Y sin tener un balance alimenticio, sí nos pueden llegar a afectar nuestra salud, ¿no? Correcto. Aquí es importante hacer una valoración, creo que es fundamental. La información de los alimentos, hoy, sobre todo más que nada en esta era, la información de los alimentos, los elementos nutricionales, de impacto en el cuerpo y de la forma en cómo están constituidas, está a la vista y al alcance del consumidor. Y entonces el consumidor debe decidir qué es lo más adecuado para él. Tomar un refresco de cola una vez al día, una vez a la semana, no pasa nada, no hay una afectación. Pero como todo, en el exceso vienen los problemas o las consecuencias. Entonces, hoy entendemos que los alimentos son el driver principal para obtener salud. Hoy el alimento es equiparable a decir, alimento es igual a salud. Entonces, tenemos que elegir sabiamente, de manera adecuada, los alimentos que nosotros, nuevamente, son adecuados para mi función. Hoy vemos en el mercado dietas ecológicas, dietas dirigidas a cuidar el planeta, dietas dirigidas a cuidar tener cuidado animal, a tener un menos impacto en la ingesta de azúcar, de sodio, de grasas, de calorías. Pero también es importante en dónde queda la experiencia de comer y el placer de comer. Aquí la elección siempre va a ser del consumidor. Claro, es como cuando vamos a un restaurante, ¿no? O sea, nosotros decidimos si nos comemos el pescado frito o nos comemos el pescado a la plancha, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces también ahí en los alimentos procesados tenemos que elegir cuáles son los adecuados para nosotros. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estamos platicando con Juan Vilches, es miembro del Consejo Consultivo de The Food Tech, fundador de Food Innovation Studio y vicepresidente de IFT Sección México. Juan, ustedes se dedican también a hacer como todo este diseño de los productos alimenticios, ¿no? De estos alimentos procesados. ¿Cuáles serían las características principales que hay que tomar en cuenta para tener un buen producto y que les sirva a los consumidores y que no sea un producto de, ¿no? Ahora que vemos todos estos sellos que están en los productos, que no sea exceso de calorías, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, ¿no? Exceso de todo, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes estos diseños de alimentos? Bueno, es algo muy interesante que menciona Laura, porque al final del día, pues entender los gustos del consumidor también implica ciencia y implica un trabajo importante para saber cómo cambiamos como seres humanos, cómo evolucionamos. Quizás hace algunos años entendíamos la forma de gustos y de preferencias del consumidor en donde evitamos grupos de alimentos. Y entonces también aquí la evolución de la forma en cómo consumimos, hoy evitamos ciertos ingredientes. Entonces diseñar alimentos, diseñar productos a través de metodologías, de procesos como food design, creativos, en donde entendemos todo el contexto del alimento, debe cumplir con características importantes. Y la primera pregunta que debemos de hacernos de hoy hacia el futuro con el tema de cómo desarrollar alimentos es ¿por qué desarrollar este alimento? Ya no solamente debemos cumplir el capricho de es que queremos un alimento que nos brinde saciedad, que sepa rico, que tenga un color atractivo. Y con las películas de moda, la tendencia, claro, todas las marcas se suben la tendencia a color. ¿Y por qué hacer estos alimentos? Aquí tenemos que plantear preguntas bien claras que para ser críticos tenemos que pensar primero en el impacto ecológico, del por qué vamos a diseñar un alimento y cuál es el beneficio de tener ese alimento en un anaquel frente al consumidor, el por qué le va a elegir, cuidar la materialidad, digamos, los empaques, que no contamine, cuidar los ingredientes que provengan de zonas que no sean afectadas de manera en el desarrollo social, ¿no? O en el ámbito climático, que tenga un impacto positivo en las comunidades, que genere desarrollo, que genere negocio, que genere economía, pero también que cumpla con este aspecto de naturalidad, de que los ingredientes brindan un elemento importante de salud al consumidor. Hoy esos son, digamos, la ecuación de diseño y de innovación más importante, es cuidar el medio ambiente, cuidar la forma en cómo se procesa el alimento y el origen de los ingredientes, evidentemente, pero aquí también hay un papel importantísimo que es ¿qué hacemos después de que consumimos ese alimento?
que es hoy es una parte importantísima de la ecuación de la innovación. Es la crítica al plástico, por ejemplo, no nace por el plástico per se, nace por qué hacemos con esta materialidad, cómo disponemos de esta materialidad sin que afecte al medio ambiente. Claro, por ejemplo, el empaque, ¿no? ¿Qué hacemos cuando ¿Qué hacemos cuando terminamos el alimento, una lata, una botella, un mismo popote? Y la crítica ha sido, es que el mar está lleno de plástico, de popotes, de latas. Bueno, ninguno de estos empaques le salen 2 piernas y sale y se avienta al mar, prácticamente. Claro, claro. Aquí hay una corresponsabilidad importante del consumidor de decir, si yo accedo a estos productos, yo también tengo la corresponsabilidad, además de la compañía, de darle una solución a este desecho. Entonces, hoy dentro de todo el ejercicio de innovación, dentro de la industria de alimentos, esa es una parte fundamental de cómo desarrollar esos alimentos que cumplan con esta expectativa del consumidor. Pero además, lo tenemos clarísimo, nosotros como consumidores siempre vamos a optar por un producto delicioso. Claro. No importa, y aquí es un debate constante, no importa que el mexicano, en este caso nuestro mercado, que nosotros como consumidores mexicanos sepamos que debemos de consumir de manera mucho más natural, mucho más saludable, ingestas de grupos de alimentos. Para nosotros lo más importante es el sabor. Que sepa rico. Que sepa rico. No importa que tenga más calorías, porque no... la gran broma, ¿no? El mexicano puede comer 10 tacos, pero nunca va a comer una rebanada de sandía en la noche porque le cae pesado. Claro, ese es el perfecto ejemplo. Claro, y es que es eso, ¿no? No es solamente con los alimentos que vienen ya empacados y procesados, ¿no? También es con la comida que hacemos en casa y que si vamos a la fiesta y que, las carnitas, ¿no? o los tacos, ¿no? Entonces, es también una educación que debe tener el consumidor de decir, sí me puedo comer esto, pero lo tengo que buscar un balance y decir en qué cantidad me lo voy a comer, cuánto voy a comer, cómo me lo voy a comer, ¿no? Correcto, y nuevamente el tema es importantísimo, el que el consumidor esté educado, busque la información adecuada, que hoy en esta era es tan fácil acceder a la información para saber qué es lo que nos conviene alimentarnos. Tener una experiencia positiva de sabor con un alimento procesado, con una ingesta adecuada, no hay afectación a largo plazo, digamos, en nuestro sistema. Si comemos una galleta una vez a la semana, un refresco también una vez a la semana, no pasa nada si lo hacemos. Pero el abuso de ciertos alimentos sí provoca que nuestra salud tenga un deterioro. Hoy los alimentos pueden ser el elemento perfecto para brindarte salud, o los alimentos pueden ser el camino para dañar tu salud. Entonces el consumidor decide al final del día qué es lo más adecuado para él. Comer en balance con lo que necesita su cuerpo y no necesariamente con lo que su capricho de sabor le está pidiendo. Al final, ya hablando profundamente ya en tema de ciencia, inclusive de medicina, cuando nosotros tenemos un antojo de algo dulce en la noche, por ejemplo, tengo un antojo de chocolate, tu cuerpo te está diciendo que tienes una deficiencia de cloruro de potasio, de magnesio, perdón, de cloruro de magnesio. Entonces también entender que los alimentos son medicina el día de hoy, y entender cómo nuestro cuerpo nos da los avisos perfectos al sistema de salud, en donde dice, necesitas ingerir estos ingredientes para que estés saludable. Y ahí es donde confundimos el placer inmediato con lo que realmente necesitamos de alimentos, claro, que necesita las vitaminas, los minerales, las proteínas. Toda la suplementación es importantísima. Incluso las azúcares, pero hay que cuidar también qué tipo de azúcares consumimos, ¿no? Correcto. Y te quiero preguntar, en estos puntos que nos platicabas de los procesos que ustedes cuidan para los diseños de los alimentos, ¿hay alguna manera de saber si yo veo, por ejemplo, el atún, o veo la pizza, o veo, no sé, hasta las verduras, ¿no? Las verduras congeladas, las frutas congeladas. ¿Hay alguna manera de saber si ese producto está cumpliendo con esas normas que con las que se rigen? Sí, claro. La principal característica, evidentemente, de la industria de alimentos es que cumple con las normativas de calidad y de inocuidad. Entonces, hoy en día, todas las marcas, cualquier producto, cualquier marca que esté empacado, tiene la obligación, primero, de tener una etiqueta nutrimental y declarar los ingredientes con los que ha sido utilizado, y además cumplir con la normativa de informar si este producto excede una tabla específica o un porcentaje específico que se ha establecido en la industria, tanto de sodio, de azúcar, de calorías o de grasas saturadas. Entonces ahí el consumidor puede ver, cuando elige una galleta, por ejemplo, de fibra, aunque sea de avena, si esta está combinada con otros, por ejemplo, con azúcares, con otros ingredientes
que puedan exceder la cantidad de dosis o de ingesta de azúcar recomendada, es ahí donde aparece el sello y te dice, este producto contiene exceso de azúcar. El mensaje es claro. Si un producto excede alguno de estos sellos, ya sea sodio, azúcar, grasas saturadas o calorías, lo que tiene que hacer el consumidor es, entender que su ingesta ya la cumplió del día. Ya no puede sumar más ingesta de azúcar o de grasa o de calorías a lo que está haciendo. Y nos platicabas de esto, ¿no? De saber las porciones que tenemos que comer y no excedernos, ¿no? Y nos dabas el ejemplo de la hamburguesa. Sí, retomamos la plática. El ejercicio de la hamburguesa o el ejemplo de la hamburguesa es, si nosotros salimos a comer hoy, después del programa, una hamburguesa, pues ya cumplimos con una ingesta de calorías, de grasas, de sodio, de azúcar, y sin embargo, pues tuvimos saciedad inmediata, que puede durar el proceso de digestión y dura unas horas, ¿no? Pero ¿qué tal si llegamos a la noche y volvemos a comer así de fuerte? Y eso lo hacemos como mexicanos 3 veces al día. Los desayunos del mexicano son uno de los, lo hablábamos al principio, son uno de los diseños de alimento más estructurados que hay en el mundo, porque nosotros le contamos una historia tan grande a los ingredientes que comemos con 5 salsas, con tortilla, con pan, con postre, con entrada, con agua, 2 sabores. Entonces, la forma en cómo nosotros nos alimentamos, tenemos que tener un balance con la cantidad de ingesta de los ingredientes que nosotros tenemos con la dieta para no exceder. Es ahí donde en ese exceso pues hay un aspecto negativo o una afectación en nuestra salud. Claro, porque lo hacemos en el desayuno, lo hacemos en la comida y lo queremos hacer en la cena, ¿no? Entonces ahí algo anda mal, ¿no? Correcto. Oye, van a tener una expo de The Food Tech, platícanos. Sí, The Food Tech Summit se celebra en Ciudad de México, en el Centro Banamex, los días 27 y 28 de septiembre. Este año celebran 15 años la exposición, la feria, que es la feria más importante a nivel México y a nivel Latinoamérica. Ya es el referente importante en la industria de alimentos profesional, en donde se concentran las compañías líderes de la industria, procesadoras de alimento, de ingredientes, las marcas, y en donde hay una serie de información importantísima sobre tendencias, sobre futuro de los alimentos, sobre los nuevos ingredientes, los nuevos procesamientos, las nuevas tecnologías, hacia dónde va el cambio en los gustos del consumidor. Y en este tipo de foros precisamente es donde se diseñan los alimentos del futuro. Para nosotros como consumidores que llegamos a casa y abrimos la alacena, el refrigerador, en estos tipos de foros es donde se van diseñando los escenarios del futuro de cómo deben ser las siguientes generaciones de alimentos. Oye, perdón pero en el corte me platicabas esto de la siembra de proteínas, ¿no? Que es una locura, ¿no? Pero que ya lo tenemos casi aquí. Lo hablábamos en el principio, ¿no? La fórmula de los nuevos desarrollos o la nueva innovación en los alimentos incluye alta tecnología en donde ya ni siquiera es necesario sacrificar, por ejemplo, a una vaca, a un cerdo, a un camarón, a un pescado, en donde ya hay tecnología, por ejemplo, hoy la tecnología in vitro, que es esta tecnología en donde podemos extraer un tejido de un animal vivo, ponerlo en bioreactores, que crezca el producto, digamos la célula, y se puede replicar la carne in vitro o la carne celular, que hoy se llama alimento celular o alimento in vitro como tal. Y esto le da una oportunidad a la industria, al mismo mundo, a nosotros como consumidores de tener un espectro completamente diferente de cómo poder seguir alimentando a la población hacia el futuro. Y de tener esa seguridad alimentaria. Y de tener la seguridad alimentaria, de tener ingredientes disponibles también, de no afectar el medio ambiente por la gran cantidad de problemas que vamos a tener en los siguientes años ya, que lo estamos viendo con el impacto de huella hídrica, con la presión hídrica en México, en donde ya tenemos 6, 7 estados que tienen problemas de abastecimiento de agua. Sí. Y la industria evidentemente utiliza agua para procesar los alimentos. Todo eso lo encontramos ahí en... Todos estos temas los encontramos en el Food Tech Summit este 27 y 28 de septiembre en el Centro Banamex. Perfecto, Juan. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos más información de todo esto? Sí, pueden encontrar más información sobre lo que nosotros trabajamos primero en foodinnovationstudio.com, www.foodinnovationstudio.com, o en redes sociales como tal, en Instagram y LinkedIn como Food Innovation Studio. Y también dentro del Institute of Food Technologies de México pueden seguirnos como iftmexico.com o en redes sociales Instagram y LinkedIn como iftmexico.mx. Es importantísimo la labor que hace el instituto para ayudar a la industria a desarrollar tecnología, innovación, ciencia alrededor de lo que es el procesamiento de los alimentos. Perfecto, pues Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a usted por habernos seguido hoy aquí en Bien y Saludable. Lo esperamos el lunes en punto de las 3 de la tarde.